Hola, Hola. el día de hoy vamos a hablar sobre los factores que aumentan el desarrollo de la población. Estos factores son los terrestres, el acuático, los interespecíficos y los intraespecíficos. Así que empecemos. Este es uno de los principales factores que constituyen el crecimiento económico y social de una población. Abordaré 7 puntos que son los más relevantes. El primer tema a abordar es la temperatura. La temperatura y el pH van de la mano. Ambos trabajan en conjunto y generan un equilibrio en el medio acuático, pero cuando alguno de estos dos es inapropiado, hay graves consecuencias. Por ejemplo, cuando el valor del pH aumenta, la temperatura disminuye, y esto conlleva una fuerte producción de amoníaco, el cual resulta ser veneno para los peces. Y por lo contrario, cuando el valor del pH disminuye, la temperatura aumenta, y esto genera pocas posibilidades de vida en el agua. El siguiente punto que veremos es el oxígeno disuelto. Aquí la temperatura toma un papel muy importante, ya que entre más fría se encuentra el agua, mejor se puede disolver el oxígeno. El principal factor que contribuye a los cambios en los niveles del oxígeno disuelto es el crecimiento de los residuos orgánicos, tales son como insecticidas, detergentes y fertilizantes. La temperatura, la presión y la salinidad afectan la capacidad del agua para disolver el oxígeno, y esto puede ser muy peligroso para la vida acuática. Por ejemplo, los peces pueden contraer la enfermedad de burbujas de gas. Estas burbujas entran al flujo sanguíneo a través de las arterias y les causan la muerte. Ahora pasaremos a lo que es el pH. Este se encarga de brindarle la acidez al agua. Por consiguiente, la principal causa que daña el medio acuático es la contaminación. Las aguas pueden ser contaminadas por pesticidas usadas en agricultura, productos químicos empleados por industrias y filtraciones precedentes de los vertederos de desechos. La contaminación causada por los desagües es la primera causa de las malas condiciones en que muchos se encuentran, y es la fuente de transmisión de enfermedades como el dengue, la cólera y la diarrea, males conocidos como enfermedades de origen hídrico. Estos son responsables del más del 65% de los internamientos hospitalarios. Los contaminantes como el plomo los consumen los animales pequeños, que a la vez estos son consumidos por peces y mariscos, que después pasan a los seres humanos. Se calcula que en el mundo del desarrollo el agua no apta para el consumo y las malas condiciones de saneamiento causan el 80% de las enfermedades. El promedio de las muertes anuales por esta causa supera las 5 millones de personas, 10 veces más que las producidas por una guerra. Los tipos de agua que más afectan a las poblaciones son las aguas residuales, que forman parte del sistema de alcantarillado, las aguas grises, que son residuos de labores domésticas, y las aguas negras, que son aguas contaminadas por diversos usos. Todas estas generan enfermedades, por ejemplo, la tifoidea y las infecciones parasitosas, entre otras. Otro punto relevante es la cantidad de luz. Esto depende de la turbulencia que se encuentra en el agua. Cuanto más turbia es el agua, más rápidamente se absorbe el calor, y esto favorece el incremento del crecimiento de plantas y microorganismos que se encuentran en el agua. Por otra parte, la salinidad es muy importante, ya que condiciona el intercambio hídrico de los organismos con su medio exterior. El exceso de sales es una de las mayores preocupaciones en la reutilización del agua para fines agrícolas.
Un alto contenido en sales presentes en el agua genera problemas de contaminación en las aguas subterráneas. Además, degrada la estructura de la tierra y afecta principalmente la productividad del cultivo. Yo les voy a hablar del factor terrestre que afecta al desarrollo de la población. Dentro de este factor se desglosará de 3 temas, que son los factores directos, indirectos y los ecológicos. Así que acompáñenme. Dentro de estos encontramos los que son las causas directas, dentro de los cuales encontramos la gran demanda de recursos, los crecimientos demográficos y el aumento del consumo. A esto le sumamos las causas indirectas, donde encontramos la industria minería, energía y transporte, agricultura y silvicultura, consumo de agua, pesca y caza. Estos a su vez generan presión sobre la biodiversidad, por ejemplo la sobreexplotación, que a su vez genera pesca y caza excesiva, los cambios climáticos que destruyen biotipos y recursos naturales, las especies invasoras que provocan daños irreversibles en los ecosistemas y la contaminación que afecta al equilibrio vital de las especies. Todo esto provoca destrucción de los servicios ecosistémicos que nos benefician porque obtenemos agua, madera, medicinas, etc. Cabe recalcar que la silvicultura es el conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la explotación de los bosques y los montes. Lo agrego por si alguien pensaba preguntar, pues aquí está. Interespecíficos se concentran en las tasas. Estas son la natalidad, la mortalidad y la migración. Acompáñenme a verlas. Comenzando con la tasa de natalidad, que es el número de nacimientos de una población en un año. Esto se calcula multiplicando el número de nacimientos por 1000 y se divide entre toda la población. En lo particular, se dan mujeres jóvenes, quienes cuentan con menores niveles de escolaridad o mayor vulnerabilidad, también que viven en la pobreza o en situación de carencia. El INEGI sostiene que el 18% de las mujeres embarazadas se da en menores de 19 años. Esto quiere decir que al momento de tener a sus bebés, de cada 5 mujeres, una es menor de edad, lo que conlleva a pensar que debemos de mejorar nuestros derechos de población, sobre todo en la sexualidad. La tasa de mortalidad es el número de defunciones que se dan en una población durante un año. El proceso para realizar este porcentaje es igual que la natalidad, multiplicando el número de defunciones por 1000 y se divide entre toda la población. Esto tiene como factores la muerte natural, que es por envejecimiento, las enfermedades, que actualmente van incrementando gracias a algunos alimentos procesados, gracias a enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Las migraciones. Es el movimiento de desplazamiento que se realiza de una región a otra o de un país a otro. Las causas, principalmente es la crisis económica o social, que por lo general la económica creo que es la que más es notoria, ya que dentro de una región no es desarrollado bien un trabajo, por lo que las personas tienen que emigrar a otro lugar a buscar mejores condiciones de vida, que son de las causas.
Las posibilidades educativas, que actualmente las escuelas exigen más dinero para poder sustentar nuestra educación. Las catástrofes es otra de las razones por las cuales surgen las migraciones, ya que hay algunas zonas vulnerables donde pueden ocurrir sismos, huracanes, entre otros. Y por último, tenemos las razones familiares, que se pueden dar por peleas, discusiones, separaciones o muerte. Mi subtema se llama intraespecíficos. Este abarca 5 puntos. El primero de ellos es la simbiosis, que engloba a todo lo demás, puesto que es una serie de actividades que realizan en común una cierta cantidad de especies. Enseguida, este se puede presentar en 3 partes, que es el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Por consiguiente, les voy a hablar sobre las competencias que son intraespecíficas e interespecíficas. El siguiente subtema del que yo les voy a hablar se llama simbiosis, que es cuando dos especies tienen alguna relación entre sí o ciertas actividades, es decir, una depende de la otra o las dos dependen de ambas. Esta se puede presentar de 3 formas, como mutualismo, comensalismo y parasitismo. El siguiente de estos se llama comensalismo. Este tipo de interacción, una especie se beneficia mientras que la otra pues no se perjudica ni se beneficia. Un ejemplo que yo les pudiese dar es cuando las aves construyen sus nidos en los árboles. El siguiente ejemplo podría ser cuando los animales carroñeros se comen a los animales ya muertos, o sea, no se perjudican el animal muerto porque pues ya está muerto, no le puede hacer cualquier otro daño. El siguiente subtema que se desprende de la simbiosis es el mutualismo, que es cuando ambas partes, es decir, ambas especies, salen beneficiadas. Un ejemplo claro son las plantas y las abejas. Las abejas recogen el néctar de las flores y a su vez polinizan a las flores, lo cual les beneficia a ambas partes. Y por último está la competencia interespecífica, que es cuando dos o más especies, pero ahí hay una diferencia porque es de especies diferentes. Necesitan algo para subsistir, ya sea o lo requieren como el estilo de vida. Un ejemplo claro sería el agua, puesto que los humanos, los animales y las plantas la requieren para su hidratación. Por último está el parasitismo, que es la relación simbiótica de una de sus partes, es decir, uno sale beneficiado y el otro no. Este es depredador-presa, en el que el depredador es un parásito y la presa es un huésped, ya sea cualquier especie mucho más grande que él. Se caracteriza porque el depredador es más pequeño que la presa. Un claro ejemplo es el piojo o la pediculosis, en el que el piojo pues es el depredador y es muy pequeño, y el humano, que es el huésped.